Creo que una de las formas más fáciles de poder aprender un mensaje es por medio de ejemplos. Y muchas veces como cristianos nos gusta más experimentar los errores en carne propia antes que aprenderlos de la Biblia, de personas que ya lo vivieron. Así que en esta serie de videos vamos a aprender un poco más acerca de la relación con Dios y de lo que Él quiere para nosotros, examinando la vida de personas que ya lo vivieron. Así que vamos a empezar por uno de los personajes favoritos que tengo. Vamos a empezar con la historia de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero para que llegara a ese punto tuvo que pasar por muchísimas cosas en su vida. Y su historia la encontramos desde finales del capítulo 11 de Génesis hasta capítulos más adelante. Si vamos a Génesis 11 vamos a encontrar la descendencia de Noé y cómo Abraham es directamente descendiente de Noé. Sin embargo, hay que notar dos cosas en este capítulo. La primera es que no se le llama Abraham como lo conocemos, sino se le llama Abraham, que es su nombre original, su nombre real. Y la segunda es que nos hablan acerca de su esposa Sara, la cual nos dicen que es una mujer estéril. Desde el inicio de la Biblia hemos encontrado que Dios es un Dios de promesas. A su pueblo le compartía diferentes promesas con la esperanza de que ellos cumplieran su parte del trato también. Y la historia de Abraham comienza justamente con una promesa. La historia de Abraham comienza en el capítulo 12, versículo 1, justamente con Dios hablando. Nos dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, mucho ojo con esta parte. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás mi bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa es una promesa bastante grande. No solamente le está prometiendo a Abraham una tierra hermosa donde vivir, sino que también le está ofreciendo algo que pareciera imposible. Ya habíamos mencionado que Sara, la mujer de Abraham, era estéril, por lo tanto no podía tener descendencia, y aún así Dios le dice a Abraham que va a tener una descendencia muy grande. Y esta promesa significaba algo muy bueno para la vida de Abraham. Sin embargo, Dios siempre pide algo de nosotros para que podamos recibir esas promesas, y en el caso de Abraham era algo bastante radical. El capítulo 11 termina con la muerte del padre de Abraham. Y lo siguiente que nos dice Dios es: sal de tu tierra, sal de todo aquello que conoces, a pesar de que tu padre recién murió, a pesar de que tú estás acostumbrado a vivir en esta tierra, a pesar de que tú has vivido toda tu vida en esta tierra, y ahora vete, confía en mí, yo te daré una tierra. Este es básicamente el sacrificio que Dios le pide a Abraham. Y el viaje que tuvo que establecer Abraham no era un viaje corto, es más, era un viaje bastante complicado. Sin embargo, viene una parte muy importante. En el versículo 4 nos dice ¿cuál fue la reacción de Abraham ante esta propuesta de Dios? Se fue Abraham como Jehová le dijo. Lo primero que hizo Abraham luego de recibir esta promesa fue obedecer a Dios. Obedeció al instante, lo que para mí no tiene mucha lógica. ¿Y cómo es que esto puede sonar como algo no tan lógico para mí si Abraham es el padre de la fe y además Dios le estaba hablando directamente? Y es que yo creo que los seres humanos tendemos a analizar las cosas, tenemos a pensar en las cosas y más cuando es un cambio tan grande. Sin embargo, Abraham lo que hizo fue obedecer en el momento, y para entender esta acción hay que entender su trasfondo también. Haciendo el análisis para este estudio, me di cuenta de que por poco paso por alto algo muy importante. Si bien es cierto que la historia de Abraham comienza en el capítulo 12, ya habíamos mencionado algo importante del capítulo 11. En ese capítulo anterior se nos muestran los descendientes de Sem. Sem es hijo de Noé. ¿Y por qué es importante hacer tanto énfasis en la familia de Abraham? ¿De dónde viene Abraham? Si nos damos cuenta, todas estas personas conocían la historia de Noé, conocían la historia de Dios y de cómo Él había cuidado a los que le obedecían. Y no es casualidad que en ese mismo capítulo 11 se nos cuente también la historia de la Torre de Babel, y cómo no obedecer a Dios tuvo grandes resultados o consecuencias. Podemos afirmar entonces que Abraham conocía a Dios por medio de sus antepasados. No solamente su padre, sino mucho tiempo atrás, Dios ya había elegido a este pueblo para poder guiarlos y sobre todo ofrecerles estas promesas hermosas. Y como Abraham ya sabía desde el pasado cómo actuaba Dios, él sabía que iba a cumplir con su parte del trato. Aunque sonara como algo ridículo o algo imposible en ese momento, Abraham tenía la confianza, por medio de sus padres, de que Dios cumplía con sus promesas.
Y aquí me quiero detener un poco, porque si bien es cierto que Abraham obedeció al instante, podemos darnos cuenta que en los siguientes capítulos se equivoca y se equivoca y se equivoca y se equivoca muchas veces al tratar de cumplir las promesas de Dios. Y es que Abraham quería cumplir las promesas de Dios por su propia mano. A pesar de que tenía confianza por medio de la fe de sus antepasados, él aún no tenía esa relación directa con Dios, y es por esto que cometía tantos errores. Por ejemplo, el primer error que comete es dirigirse a Egipto y allí mentir sobre su hermana. Pero, ¿por qué fue a Egipto si no fue mandado a ir a Egipto? Resulta que había una sequía y había gran hambre en las tierras en las que estaba Abraham en ese momento. Entonces, él decidió bajar a Egipto. Dios nunca le dijo, ve a Egipto porque allí voy a quitarte tu hambre. Sabemos que si Dios le estaba prometiendo cosas tan grandes a él, obviamente tenía el poder de poder quitar esa hambre para él y para su pueblo. Sin embargo, nos cuenta la historia de que al llegar a Egipto, Abraham comienza a tener muchos errores. Se da cuenta de que Sara, su esposa, que en ese momento la llamaban Sarai, era muy hermosa y por miedo a que el faraón quisiera hacerle daño por tener una esposa tan linda, le dice al faraón que es su hermana. Al final le trae problemas mucho mayores y termina siendo destituido de Egipto. Continuando su viaje y luego de separarse de su sobrino Lot, Abraham tenía muchas dudas todavía. Y a pesar de que seguía caminando en los caminos que Dios había establecido, él no tenía esa confianza total en Dios. ¿Por qué? Porque la fe que tenía, o la fe por medio de la cual había aceptado tan rápido la promesa de Dios, no era una fe personal, era una fe que venía de sus antepasados, de sus padres. Sin embargo, en el capítulo 15, Dios vuelve a mostrarle su promesa a Abraham. En el versículo 5 nos dice, entonces Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y lo más importante, y creo que aquí es donde empieza el cambio de Abraham. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Me imagino cuántas veces Jehová le ha de haber dicho la promesa a Abraham, una promesa que él ya había establecido, una promesa que él ya había aceptado. Y entonces, ¿por qué había la necesidad de contársela nuevamente? Porque en este versículo, el versículo 6, encontramos el cambio de Abraham. Nos dice, Abraham creyó a Jehová. Creer a Jehová es algo que no se nos había hablado acerca de Abraham. Sí, obedeció como un buen hijo, obedeció como un buen cristiano. Sin embargo, no creía a Jehová. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos obedecer a alguien y no le creemos? Sin embargo, por todo lo que ya había pasado en su vida personal, pudo creer en Dios. Y sí, en ese momento Abraham creyó a Jehová. Sin embargo, seguía pensando que por su propia mano él podía hacer cumplir la promesa que Dios había prometido. Por eso vemos en el versículo 16 cómo comete uno de los más grandes errores de la historia del pueblo de Israel. Nuevamente analizando, Abraham había sido prometido tener una descendencia muy grande. Sin embargo, Sarai, su esposa, no podía tener hijos. Por lo tanto, ella misma decide ofrecerle a su sierva Agar para que se acueste con Abraham y de esta forma puedan tener descendencia. Y sí, lo logran. De ahí nace Ismael. Sin embargo, Ismael no es el hijo de la promesa, no es el hijo que Dios había prometido para Abraham, porque Dios tiene sus tiempos y tiene su forma de hacer cumplir sus planes. Y todo esto pasó simplemente porque Abraham creía que él podía hacer las cosas mejor que Dios. Fue necesario entonces que Dios se mostrara nuevamente en el capítulo 17 para poder restablecer su promesa y decirle a Abraham que tenga paciencia, que él va a cumplir su promesa a su tiempo. Y viene una parte que para mí es indispensable en la vida de Abraham. En el versículo 5, luego de decirle la promesa nuevamente, nos dice, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te he puesto por padre a muchedumbres. Y es que aquí está la clave para el desarrollo de la vida como seguidor de Jesús, como seguidor de Dios. No solamente es necesario obedecer a su palabra y creer en Dios, sino también es necesario tener una transformación verdadera. En ese momento, Abraham entendió que todo lo que Abraham pudiera hacer no iba a lograr compararse con los planes de Dios. Por esto ahora era Abraham, porque estaba siguiendo los planes de su Padre Celestial. Y finalmente, luego de tanto esperar, en el capítulo 18 se nos narra cómo nace Isaac. Isaac es el verdadero hijo de la promesa. De él viene la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel.
Vamos a saltarnos un par de capítulos hasta el capítulo 22, que creo que es la historia más común y por la cual se le atribuye a Abraham el nombre del padre de la fe. Génesis 22:2 nos dice: Y Dios le dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Dios le hace a Abraham una petición bastante particular. Luego de esperar tanto tiempo, le quiere arrebatar esa promesa que ya le concedió. Pero, como sabemos, todo lo que hace Dios tiene un gran propósito. Y entonces nuevamente Abraham toma a su hijo y obedece en el instante. Esta vez no obedece por lo que sus padres vivieron, sino por lo que él mismo ha vivido en su vida. Y aquí es donde vemos el resultado del camino de Abraham en su vida. No solamente obedece en el instante, y esta vez no por lo que hicieron sus padres, sino por él mismo, sino que también toma a su hijo y va al monte que Dios estableció. Esto quiere decir que obedeció, le creyó a Dios y en ese momento no había una recompensa por obedecer, y también siguió sus pasos como Dios lo había mandado. Y el desenlace de esta historia es el más bonito de todos. Cuando Abraham está a punto de matar a Isaac, Dios manda un ángel para que lo detenga y evite matar a su hijo. Sin embargo, Abraham tenía la confianza en que Dios de alguna manera iba a darle un beneficio por medio de esta prueba. Y no solamente sale de allí sin matar a su hijo, sino que también Dios provee un corderito para que puedan hacer un sacrificio al Padre Celestial. Yo llevo mucho tiempo de mi vida siendo cristiano. Sin embargo, hasta muy poco aprendí a ser uno de verdad, un seguidor de Cristo y no solamente un seguidor de una religión o de una costumbre. Y es que Dios nos hace promesas a diario. Sin embargo, es nuestro deber obedecer, creer en Dios y ser transformados. Hoy yo quiero que como Abraham tú puedas ser cambiado, puedas ser transformado y que con tu nuevo nombre puedas confiar en Él. Dios tiene muchas promesas en su Biblia. Sobre todo, nos promete que vendrá nuevamente para poder salvarnos. Así que espero que tengas un cambio y una relación personal con Él para que puedas cumplir estas promesas que Él tiene para ti. Gracias por acompañarme y que Dios te bendiga.